Pasa a vosotros, hermanos, la segunda parte de las 2 horas, la segunda hora del Misterio de Cristo, todos los miércoles de 4 a 6, tiempo de California, y de 9 a 11, tiempo de Argentina. El titular de este programa, de esta serie, es el pastor Sergio Espera, a quien estamos esperando en este momento para que arribe de nuevo a la emisión. El pastor cerró con aquel comentario que dijo que ya no era necesario un templo literal, y Jesucristo mismo lo dice cuando aquella mujer le dice: nuestros padres adoraron en este monte, en el monte Gerizim, y vosotros los judíos dicen que en Jerusalén. Y Jesucristo dice: créeme, mujer, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? En espíritu y verdad. El pastor Sergio nos está explicando que Dios habló de forma parcial muchas veces y en muchas maneras a los padres en los profetas, pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y Cristo lo contiene todo, Cristo lo es todo. Vamos a ver si ya llegó el pastor Sergio Espera por aquí. Juan Andrés Silvestre, Adriana la Bonita. Creo que Adriana la Bonita es nuestra hermana Adriana, ¿no? De allá de Sello. Luis Muñiz Ortega. Todavía no arriba el pastor Sergio. Pero el tema está más que interesante. Hay muchos pasajes que utilizan este artículo en. Si alguno está en Cristo, si alguno dice que está en Él, deben dar como el anduvo. Y dijo el pastor: anoten cuando la escritura diga en y estudienlo. Es muy interesante el tema. Amén, hermana Adriana, es usted. Qué bueno que está con nosotros. Mientras aparece el pastor, les doy algunos datos. La Biblia que leyó, estaba leyendo la Biblia que se llama Recobro. Esta Biblia Recobro la tengo yo aquí en el escritorio. A ver, déjenme ver. Bueno, si no la tengo en la mano, pero poseo una Biblia Recobro. Esta Biblia Recobro la editó el seguidor o el sucesor del ministerio de Watchman Nee. Watchman Nee es un predicador, un maestro de Biblia muy reconocido de allá de la China. Estuvo en la cárcel por predicar a Cristo en la China comunista. Y el sucesor o el discípulo de él es Wesnes Lee, quien editó la Biblia Recobro. Esta Biblia tú la puedes adquirir gratuitamente si sintonizas el programa de Wesnes Lee, hermano Héctor Yáñez. Tú lo puedes hacer ahí en Estados Unidos y nada más das tus datos y te llega la Biblia Recobro a tu casa. Yo tengo la Biblia Recobro, no la he leído, no la he examinado, que tengo muchas Biblias, pero sé la historia de la Biblia porque el pastor Ramón Millán me regaló una y te la mandan gratuitamente a tu casa, ¿eh? Así que es una buena versión de la Biblia. La Biblia Recobro. Estoy por conseguir la Biblia, la BTX, como dice el hermano, que es la Biblia textual. Está un poquito cara, pero la voy a conseguir. A ver, no ha llegado el pastor. Recuerden que el internet de Argentina es un poquito batalloso y se tarda, ¿no? Y una vez que ingresa él a la emisión, también se tarda en entrar. Pero el tema es muy, muy interesante. Realmente, hermanos, nosotros no podemos ni debemos decir nada malo acerca de las fiestas judías, el Shabbat, el Yom Kippur. Ya el Hanukkah es otra cosa, y la Kippá,
que no está en la Biblia, ya esa es cultura judía del siglo III en adelante, eso no es Biblia. De hecho, el Hanukkah no es una fiesta judía ordenada en la Biblia, es cultura judía, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero que no te va a dar nada en practicarlo, no te va a añadir santidad, no te va a ayudar en nada. Pero decía, no podemos hablar nada, ni debemos hablar nada en contra, por ejemplo, de una menorá o un shofar, porque son los símbolos que Dios emplea y que Dios empleó, pero el pastor está explicando que la plenitud de la divinidad o la expresión total de la divinidad está en el Hijo. Y esto es una gran verdad. Si tú te quedas con los símbolos y te quedas con las sombras, te vas a perder de la riqueza de Cristo. Y aquí hay una lucha entre la carne y el espíritu, ¿no? Porque es muy fácil guardar un rito, es muy fácil establecer una liturgia, y ahorita voy a comentar con el pastor Sergio Espera este punto, a ver qué nos puede decir. Entre tanto que llega, saludamos a José Valle, a Rubén Ortiz. Hermano Rubén, te extrañamos en el culto. Dije, le voy a hacer una llamada a ver por qué no estuvo el hermano. Rubén, un saludo para ti, para tu casa. Aquí está Nata, mi sobrino, atento a la palabra. Alberto Suárez, Miguel Ángel Flores, hermano Miguel. Buenos discípulos. Bueno, no ha arribado el pastor Sergio Espera, por lo cual sigo comentando. Y yo no puedo decir nada malo del Shabbat como tal. Sin embargo, no podría decir que debo guardar el Shabbat para ser salvo. Yo no puedo hablar nada en contra de un shofar, de una menorá. No puedo hablar de la simbología de los utensilios del templo. Sin embargo, no puedo elevar estas cosas al mismo valor de la sangre derramada de Cristo Jesús, por ejemplo, o hacer depender mi salvación de guardar ciertas fiestas y todo esto, hermanos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque Pablo lo explicó claramente. Por eso Pablo dijo una y otra vez, en Él estáis completos, en Él estáis circuncidados, en Él estáis resucitados. Cristo lo es todo. Por eso la importancia de este tema, el misterio de Cristo. Bueno, no lo estoy dando el tema yo, lo está dando el pastor Osvaldo, pero todavía no llega. Les informo entonces, hermanos, que vamos a estar todos los miércoles, que el Señor nos preste vida en el tema, de 4 de la tarde a 6, tiempo de California. Para Argentina sería de las 9 a las 11. Y para otros países, creo que Colombia tenemos 2 horas. Colombia tiene el tiempo de México, Distrito Federal. Pero ustedes pueden pasar la voz. Además, estos videos los vamos a subir a YouTube también. El misterio de Cristo. Una vez que el pastor Sergio termine con el tema, que se va a llevar gran parte del año, porque es inacabable el tema, vamos a invitar a otro amante de las Escrituras para que recorramos juntos el misterio de Cristo. El misterio de Cristo, hermanos, no lo vamos a terminar el tema. Y no lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, del cual tenemos mucho que decir, pero dificultoso de declarar, por cuanto sois flacos para oír. Mire cómo nos regaña, ¿no? El apóstol Pablo. Es decir, yo tengo mucho que decirles, pero ustedes son los que no pueden captar. Yo no digo eso, lo dijo Pablo. Pero esto me da a entender que el misterio es grande y que tengo mucho que estudiar acerca de Cristo. A ver, pastor Osvaldo, no se le ve. Saludamos a Angie González, José Valle.
¿Quién más ha llegado por acá? Bueno, ya están arribando nuestros hermanos a la emisión. Hablándoles un poquito, solo para aclarar. El templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, el segundo templo, y solo queda la pared de los lamentos. Israel no puede guardar muchas de sus fiestas, y sobre todo no puede... ya llegó el pastor, Pastor Sergio, estaba llenando aquí el tiempo, pero ya lo tenemos aquí. Vamos a ver si... ¿Cómo lo invitamos? Aquí lo estoy agregando. Dice, agregando. ¿Qué tal si yo invoco las palabras cabalísticas? Mene, mene. Y el pastor aparece, mire. Esto es magia. Seguimos, pastor. ¿Nos vemos bien? ¿Sí? Vamos a utilizar nuestra iluminación. Mire qué bien que estamos. Hace un buen maestro de iluminación usted. Ahí está. Perfecto. Perfecto, se ve bien. Se ve bien. Y ya están llegando los hermanos a la segunda parte del misterio de Cristo. Y usted había dicho que no necesitamos tirarnos de panza o de estómago a llorar por el templo, porque vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y ahí nos quedamos. Le doy el comentario. Sí, sí, pastor, mire, repasando un poco todo lo que hemos visto tan maravilloso, vemos que en esa forma parcial que Dios habló, bueno, alguna vez yo le hago una pregunta, que es una pregunta con una trampita a los alumnos cuando le digo, ¿cuántas veces oraba Adán al día antes de la caída? O si ayunaba algunas veces a la semana antes de la caída. Y todos dicen, creemos que no. No, porque la comunión era plena. Entonces, después vemos que después de la caída Dios empieza a contarnos el plan de esta gracia maravillosa. Y en esa, a mí siempre me encanta cómo Dios va llevando esta historia. Y usted sabe que justo esta carta que tomamos a los hebreos en el primer capítulo y el primer versículo, esta carta dirigida a los hebreos también va a mencionar al primer hebreo. El primer hebreo fue Abraham. Y ese Abraham tuvo que cruzar, creo que fue llamado hebreo porque cruzó el río. Era un apodo despectivo de la gente de la región. Porque lo vio cruzar el río, y entonces el que cruza el río. Entonces fue el primer hebreo. Dios ahora nos está llamando en Cristo Jesús a cruzar de las sombras a la realidad, de las simbologías a el disfrute en Cristo, de aquella impronta, de aquellas figuras ahora a la realidad. Por eso se la llama sombras de la realidad, sombras de la gloria venidera. Inclusive el templo y el tabernáculo tenía como objetivo que Dios habitara en medio de su pueblo. El plan de Dios por medio del tabernáculo era habitar en medio de su pueblo. Y por la ley, por medio de la ley, dándole leyes, podía Dios convivir, estar en medio de ese pueblo, ellos distribuidos en grupos, en 4 grupos de 3 tribus en derredor del tabernáculo, significando que el centro de su vida era Dios mismo, y Dios dándole leyes podía habitar en medio de su pueblo, y por medio de esas leyes y sacrificios ceremoniales y el sacrificio anual hacía que sus pecados fueran cubiertos, de alguna manera perdonados hasta que sea perfeccionado. Pero Dios estaba cumpliendo algo, habitar en medio de su pueblo, pero el plan era mayor. Por eso Dios tiene que habitar en Cristo. Habitando en Cristo, entonces va a poder cumplir el propósito de esta economía, es convertirnos en templos a cada uno de nosotros.
Por eso es que no podemos llorar hoy por un templo allí, diciendo que estamos sin templo y andamos en la diáspora. No podemos hacerlo porque hemos sido convertidos en templo. Una pausa, pero es porque está entrando algunos mensajes ahí. Fuimos convertidos en templos ahora y hay sobrada escritura para decir, no sabéis, dice Pablo, que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu os anhela celosamente. Está hablando de nosotros como templos. Entonces hoy estamos en la plenitud, no podemos llorar por una simbología, no podemos llorar por lo que era, porque volver atrás a querer instaurar el templo y el servicio sacerdotal levítico sería negar el sacerdocio del creyente de cada uno de nosotros en el templo que somos nosotros mismos. Y todo esto fue llevado a cabo primero en Cristo, porque llevado a Cristo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. Pero ahora nos encargó a nosotros el ministerio, oígase bien, de la reconciliación, como si Dios ahora estuviera hablando por medio de nosotros, Dios ahora en nosotros, gente, hablándole al mundo, Dios, diciéndole, reconcíliese con Dios. Ahí, bueno, nuestra Reina Valera dice, y Dios como si rogara por nosotros, os rogamos. Bueno, en el texto original no estaba, os rogamos. No, porque no le está hablando a los hermanos que se reconcilien con Dios. Está diciendo, Dios en nosotros ahora, como clamando y diciendo, reconciliaos con Dios. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Ahora nosotros hemos sido convertidos en templo para que se lleve a cabo la obra de Dios. Y esto nos tenemos que tomar muy, muy en serio. Por eso que el ministerio de la gracia para nada es libertinaje, en ningún sentido es, bueno, ahora ya. No, no, es un compromiso mayor. No quiero seguir refiriéndome a las expresiones del libro de Hebreos, pero cada vez que el libro de Hebreos nos muestra una mejor oportunidad, una mejor posición que tenemos, el privilegio que tenemos, inmediatamente cierra con una admonición, con una exhortación y un consejo muy fuerte diciendo, miren que si aquellos no escaparon con las sombras, con la tipología, con lo que todavía no era real, ustedes no escaparán si tienen en poco una salvación tan grande. Constantemente está diciendo, temamos pues, no sea que caigamos en tal incredulidad como aquellos, porque ahora nosotros tenemos ventajas, nosotros estamos en los bienes venideros, ellos se los saludaron, lo vieron desde lejos, nosotros estamos en los bienes venideros. El problema es que desconocemos a veces estos bienes, entonces no los expresamos, no los disfrutamos, no los ponemos en marcha, no expresamos lo que ya se tiene. Por eso yo digo que el verdadero discipulado que debemos plantear los siervos de Dios y los pastores, ahora me meto un poquito con los pastores, me sabrán perdonar ellos, Sí. es que no debemos plantearle a los discípulos todo lo que usted tiene que hacer para llegar a ser y para llegar a tener, sino que a un verdadero convertido debemos plantearle lo que él ya es y lo que ya tiene, basado en lo que es y lo que tiene. ¿Qué es? Un hijo de Dios. ¿Qué tiene? Al Espíritu Santo. Ha sido convertido en un templo. Por lo tanto, la responsabilidad y la gloria es mayor. Y cierro con esto. Alguna vez escuché una historia muy linda, graciosa, una anécdota, de bueno, como ha pasado en su país, ha pasado aquí en Argentina, la mayoría de nuestro país han sido gente que vino en barco de Europa y pobló nuestras tierras, por supuesto. Dice una canción argentina que los argentinos venimos de los barcos. Y dice que un español venía viajando y había calculado los 40 y tantos, 45 días de viaje y se había guardado unas bolsas de galletas marineras, una especie de pan seco.
así para poder aguantar, porque había pagado un boleto muy barato y venía viajando en la bodega. Pero al pasar varios días hizo un amigo por allí, en el barco, y ese amigo al mediodía le decía, ¿por qué no venís y vamos a comer al comedor? Y él decía, no, 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 gracias. Y se metía en su camarote y se comía la galleta y el vaso de agua y venía regulando, calculando esas galletas para que le alcancen hasta llegar a América. Usted sabe que, bueno, como buen español había sacado mal las cuentas y faltando 10 días le faltaron las galletas. Y tenía mucha hambre y se volvía a encontrar con su amigo que le decía, vamos al comedor. Hasta que él se animó y le dijo, no, no voy al comedor porque yo tengo un boleto de clase baja. Vengo viajando en la bodega y no incluye comedor. Y le contó, venía con las galletas, calculé mal y no llegué. Entonces su amigo le dijo, permitime ver tu boleto, por favor. Y cuando él se lo dio, miró el boleto y dijo, pero si tu boleto es igual al mío. Y aquí el boleto dice que tienes derecho al comedor, derecho a la comida. Bueno, es una linda historia, porque él ignoraba lo que decía su boleto. Como muchos cristianos ignoran lo que está dentro de ellos, lo que tienen, y un hebreo sí sabía y tenía mucha conciencia. Recuerde Pedro predicándole a la casa de Cornelio. Pedro se asombra cuando el Espíritu Santo cayó sobre la casa de Cornelio, porque para un hebreo, para un judío, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, era algo maravilloso, especial, sagrado. Cosa que a veces el cristiano, vamos a decir occidental, ignora lo que está dentro de él y por lo tanto viene viviendo una vida cristiana a fuerza de galleta y agua. No sabe que en ese boleto de la vida cristiana está el suministro diario. Ahí dice que eres bendecido y que Dios va a suministrar las riquezas de Cristo a tu vida para darte paz, seguridad, garantías, gozo, sostenerte y alentarte en cualquier circunstancia que tengas que vivir. Ese es el Espíritu Santo morando en nosotros. Por eso lo interesante de no ignorar lo que significa estar en Cristo y ser templo del Espíritu. Adelante, pastor. No, pastor, esa parte práctica es la que yo quisiera resaltar. Hasta me voy a animar a escribir un libro sobre el misterio de Cristo, como coautor con usted, para recopilar todas estas verdades por escrito, pastor. Pero la parte práctica, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, para que sepamos quiénes somos en Cristo, cuáles las inescrutables riquezas. Hay muchas frases así en la Biblia, ¿no? Pastor, lo quieren saludar Así por es. sello. Mire, la siguiente emisión, a ver si usted consigue otro celular para que nos oigan también en la sala de sello, pero por lo pronto lo quiere saludar el hermano Sergio, el hermano Héctor Yáñez. Estamos en la sala de sello, sí. Héctor, por si quiere saludar al pastor de Argentina. Y ahorita, después del saludo, le voy a hacer un comentario porque quiero oírlo, a ver qué opina usted. Se trata, pastor, de cómo reaccionamos nosotros ante un rito, o sea, la mente humana. El rito es bonito, es bueno, es impresionante, no tenemos nada en contra de él cuando está dentro de su lugar, pero luego el rito queda como si fuera la esencia de la verdad oculta y nos quedamos con el rito y la verdad se nos fue. Ahorita vamos a ejemplificar eso, pero le doy el cambio en la sala de sello para que lo salude Héctor Yáñez. A ver, Héctor, a ver si puedes saludar al pastor. Cambio. Vamos a ver. Adelante, lo escuchamos. Que no nos falle. A ver si no nos falla, pastor. Ahí estamos haciendo conexión. Aprovecho a saludar a la hermana Mónica Pajón, que también está mirando el programa aquí desde Buenos Aires, Capital Federal, y a los hermanos que están en contacto también, de distintos lugares de este país. Ahí estaba un hermano también, un alumno de Mendoza, Emanuel, ahí ya me voy a acordar, si es Emanuel Oros, y hay varios Emanuel por allí, ya me voy a acordar. Pero saludo a esos queridos hermanos de Mendoza, que también se han prendido en esta propuesta de acompañarnos los días miércoles. Y a los que vayan a ver el video
en diferido también, que dejen su opinión. Nos interesa su apreciación y también la experiencia propia con lo que estamos hablando. Adelante, pastor, adelante, te escuchamos. Sergio, hermano Héctor, repite por favor el saludo porque hasta ahorita dominé el sistema. Ahí le va el saludo, pastor. Adelante, hermano Héctor. Vamos a ver. Repite. Los saludo con la paz de Cristo, hermano Sergio Gerardo Spera, S-P-E-R-A, Spera. Bien. Me da gusto saludarlo, hermano. Yo también soy colaborador ahí con el hermano Gamaliel en algunos temas que juntos compartimos pantalla y estoy escuchando su tema, hermano, del misterio de Cristo. Me parece muy, muy interesante y también estoy leyendo unos pensamientos en su Facebook muy interesantes, hermano, y mucha palabra de gracia que tiene. Gusto en conocerlo y bendiciones para todos los pastores y el pueblo argentino. Cambio. Gracias, hermano. Muchísimas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Yani, yo también he escuchado alguna vez su participación aquí en el Facebook y me ha bendecido mucho. Y estamos para esto, amados, para edificarnos mutuamente. Así es el cuerpo de Cristo. Nos edificamos mutuamente y cada uno de nosotros tenemos tesoros que compartir porque la multiforme sabiduría y la multiforme gracia ha sido distribuida en el cuerpo del Señor, en la iglesia. Así que seguramente en cada uno de nosotros hay cosas para compartir, hay riqueza. Muchas gracias por estar ahí, amado hermano. El Señor lo bendiga ricamente. Bien, pastor, ahí le va el pensamiento, a ver qué me puede decir. No podemos decir nada del Yom Kippur, de las cenizas de la becerra. Seríamos irrespetuosos y hasta torpes hablar en contra de eso, porque fueron figuras, ¿no? Los corderos que se sacrificaban, aún esta que tengo aquí, pastor, sí. El candelabro y todo eso, ¿no? Candelabro. Pero hay una cosa, pastor, que sucede en la mente de los seres humanos. Se quedan con el rito, y el rito a veces es muy bonito. Mire, pastor, por ejemplo, cuando Jesucristo dice, cuando parte el pan en esa hora tan solemne y bebe la copa, bebed todos, porque siempre que comáis esta copa es el símbolo de mi sangre que por vosotros es derramada. Está muy bien, pastor. Pero ahora, ¿qué hizo la Iglesia Católica? Como la mente del hombre está tan habituada a vivir de ritos y es muy fácil hacer el movimiento, partir el pan, ellos dijeron, para formas prácticas hagamos una hostia, algo más práctico, le metemos un poquito de teología, vamos a decir que sacrificamos a Cristo y que yo tengo el poder para santificarlo, ahí le va al pueblo y que cada quien viva su vida como quiera, pero todos observan el rito que ha perdido totalmente su esencia. Pastor, el rito es bueno, pero lo que el rito anuncia se pierde. ¿Cómo batallamos en la mente, pastor, para no tener a Cristo o no estar en Cristo, más bien? Cambio. Sí, es uno de los temas más que no sé si nos preocupan, nos ocupan, que hablamos de que cuando el cristiano debe alcanzar madurez, y a eso fue llamado, y muchas veces se queda allí, no alcanza madurez. Cuando no alcanza madurez, él va a depender de ritos, o va a depender de ciertas ceremonias, y aquí es donde conlleva nuestro trabajo tan importante, de que un hermano, una persona que nació de nuevo en Cristo, necesita ser guiado a una dependencia de Dios, no de nosotros.
y sacarlo de la idea del rito para que madure, porque cuando se queda en esa idea no madura y siempre es dependiente, está como tratando con un Dios lejano y sigue necesitando intercesores, intermediarios, como en el antiguo pacto necesitaban de ángeles y todo. Por eso el libro de Hebreos va a hablar de que Jesús es mayor que los ángeles, porque ellos estaban acostumbrados a la revelación de Dios por medio de intermediarios como los ángeles. Y ahora tienen que entender que ahora tiene que haber una realidad, aquí ya no se trata de ángeles. Por eso Colosenses capítulo 2 dice, algunos están allí, ¿cómo se dice? Las ceremonias, lo dice Reina Valera de una manera que por ahí no lo entendemos, dice, como si fuera acusando humildad, ¿no? Culto a los ángeles. Y todo serie exactamente, serie de rituales y esa búsqueda de ángeles habla de una idea acostumbrada a intercesores mayores, donde le damos la idea al hermano que él no puede hablar con Dios, él necesita un intercesor, necesita uno mayor, uno de otro nivel. Y hoy otra vez la iglesia está volviendo a hablar de hombres de otro nivel, y de otro nivel, y otro nivel, y otros niveles. Al final de cuentas son nicolaísmos, porque le está impidiendo al sencillo creyente llegar a la fuente. Y cuando no llega a la fuente, empieza el tema del ritual. Necesito practicar algo que lo sienta, algo epidérmico, algo que me haga cosquilla en la piel, algunas sensaciones que me haga sentir que Dios está cerca, que es nada más y nada menos la expresión de una incredulidad que hay en mi corazón. Porque cuando yo busco sensaciones y cosas que ocurran sobrenaturales y tengo que estar en la cresta de la ola de las sensaciones, sencillamente no es que estoy ejercitando mi fe. Por el contrario, estoy ejercitando la incredulidad. Por eso, salir de los rituales, el Señor Jesucristo fue el primero. Recuerda, el otro día recordábamos el diálogo con la samaritana, que si nos pusiéramos a analizar necesitamos una hora solo para ver ese diálogo. Esa mujer va a un pozo legendario, a un pozo histórico. Recuerda que ahí bebieron todos los hijos de Jacob, el pozo de Jacob. Y ella sacaba un agua ahí estancada. Pero el Señor le dice, si bebieres del agua que yo te daré, porque el pozo tradicional está simbolizando un lugar que se supone que todos ahí encontraron algo, que es histórico, pero se nota que eso histórico no había podido cambiar la vida ni traer felicidad porque había tenido 5 maridos y el último no era de ella. Había una insatisfacción en ella, pero el Señor le ofrece algo distinto y dice, el que bebe de esta agua no tendrá más sed. Entonces, pero inmediatamente la samaritana dice, tú eres profeta. Y entonces aprovecha a hacerle la pregunta antes que él le declare que es Cristo. Le dice, dicen que vendría el Mesías, llamado el Cristo, y él nos revelaría todas las cosas. Atento, ¿quién nos revelaría todas las cosas? El Mesías. Tenemos que ver qué dice él. Y él está diciendo esto. Ahí está revelando un misterio. Dice porque, dice la mujer, se saca una gran duda la mujer. Dicen mi familia, los samaritanos, que se debe adorar en este monte, el monte de las bendiciones. ¿Se acuerda? Gerizim. Estaba el monte Ebal, el monte Gerizim, el valle de Siquem. Ellos habían tradicionalmente adorado en el monte Gerizim porque era el monte de las bendiciones y el Ebal, el monte de las maldiciones. ¿Quién no quisiera adorar en ese lugar? Pero Dios ya le había dicho a Moisés, en Deuteronomio 11, capítulo 12, el lugar que Jehová eligiere para hacer el holocausto y toda la ceremonia, estén atentos, porque Él elige los lugares. Y Jesucristo le dice, sí, ustedes adoran lo que no saben, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. ¿Por qué los judíos adoraban lo que sabían? Porque los judíos sabían que en un momento Dios había cambiado de lugar del monte Gerizim, y en los días de David, ahí Dios sigue hablando parcialmente. ¿Me sigue, pastor? Sí. Dios sigue hablando parcialmente. En los días de David, Dios hace parar una mortandad y para justo en la era de Arauna, Jebuseo. Y le manda el profeta a Gad y le dice el Señor, porque David clamó, dijo, no mate a estas tus ovejas, Señor, si mi casa y yo hemos pecado. Viene el profeta, le dice Dios que hagas un holocausto donde Él te dijere, el lugar lo elige Dios, siempre lo elige Dios. Y entonces va al lugar ese, intenta
hará una jebuseo, se lo quiere regalar con los toros y todo, pero él no quiere y hace un pago, y en ese lugar alto, hace holocausto a Jehová, y en ese lugar, en la era de Araúna, para la mortandad, y Dios acepta ese holocausto. Sí, se congeló un poquito, pero ahorita vuelve el pastor. Vamos a ver. A ver, Sí, sí, ahí vamos. ahí está. Ahí volvió. Sí, en la era de Araúma, perdón, ahí estamos. En la era de Araúma, Dios acepta ese holocausto, pero ¿por qué? ¿Qué estaba hablando Dios? Por eso Jesús dice, los judíos sabemos que adoramos, porque ese día Dios erigió un lugar y en ese lugar Dios mandó a construir el templo que construyó Salomón. En el mismo lugar. Los altares los elige el Señor. Por eso el Señor dice, ustedes adoran a los samaritanos lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque lo eligió Dios a ese lugar. Y no hay casualidad, porque Dios estaba revelando una voluntad. En ese mismo lugar se cree que había pedido que ofrezca a Abraham a su único hijo. Y en ese mismo lugar el Señor sabía que iba a dar su vida. Ese lugar lo eligió Dios. Y una vez cumplido el sacrificio perfecto, ahora Dios elige el lugar de adoración. Por eso el Señor Jesucristo dice, le dice a la samaritana, mas ahora es, la hora viene, mujer, y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Tales adoradores busca al Padre que le adoren. No es más ni en Jericín, ni es más, no será más aquí tampoco en el monte, en Jerusalén, sino que ahora se adorará en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta? El mismo Señor sacó, a pesar del monte significativo donde él iba a morir, corrió todo, dijo, viene una hora nueva, una hora diferente, una hora en que nos saca de toda práctica, no extraña, sino foránea, de toda práctica exterior para llevarnos al plan de Dios, una práctica verdadera, interior. De eso se trata. El Señor lo reveló y se lo reveló a la samaritana. Por eso tenemos que salir de esas ideas ritualistas, porque sencillamente nos estamos resistiendo a madurar y entender las riquezas que se nos han dado. Por ahí lo dejamos, pastor. Adelante, Carlos. Hoy, pastor, no va a quedar otro remedio más que hacer el libro El Misterio de Cristo, coautor con usted. Sí. Mire, pastor, hay varias preguntas que usted está incitando en mi mente. Mire, usted comenzó leyendo, en estos postreros días nos ha hablado en el Hijo. Pastor, estando estudiando el misterio de Cristo, llevo arriba de 120 títulos que se le dan al Cristo: la puerta, el mediador, el pimpollo y todo lo que usted sabe, ¿no? Y yo creo que estoy por descubrir otros más. Pero el Hijo, la expresión el Hijo, es la más consistente. El texto no dice nos ha hablado por la puerta, nos ha hablado por el Cordero, dice que nos ha hablado por el Hijo. Y esa parte de el parentesco del Hijo con la divinidad es lo que dio origen a las controversias cristológicas, si sería humano o sería divino. Pastor, creo que ahí ese texto es esencial, porque aún en la confesión para la salvación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y luego estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La voz que habló de arriba, enviada de la eterna gloria, no dijo, he ahí la puerta, he ahí el pan, sino este es mi Hijo amado. Creo que de los títulos que tiene Cristo, el título de Hijo de Dios, si se le puede llamar título, tiene mucho peso, pastor. Mire que los mesiánicos o los que siguen el movimiento de raíces hebreas se van sobre el
nuestro justo Mesías, y atacan el concepto, muchos de esos grupos, no todos, atacan el concepto de el Hijo de Dios. Pastor, tenemos 10 minutos, pero ya le aventé un tiro por ahí para ver qué puede sacarle. Cambio. Bueno, pastor. Bueno, acostumbrado al sello decimos cambio, ¿no? Pero es una manera buena de saber que nos toca. Sí, yo creo que ahí es donde algunos que tienen la idea de la ley sin comprender la realidad, terminan diciendo como que Jesucristo se gana el lugar de hijo por cumplir la ley, por ser el primero que agradó cumpliendo la ley. Y cambian las cosas de lugar, porque no es así. Él es la simiente santa. Y Hebreo dice, ¿a quién de los ángeles dijo jamás? Nos lleva a un panorama celestial. ¿A quién de los ángeles dijo Dios jamás, ven, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿O a quién de los ángeles dice esto, dice el otro, ministros de fuego, etcétera? Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces, y lo tremendo, ¿quién es el Hijo que se nos revela? Bueno, no podríamos haber conocido a Dios en todo lo que es si no se hubiera revelado el Hijo. Hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, su nombre será llamado, tremendo lo que dice ahí, entre los nombres, Padre Eterno, y entre los nombres, admirable. Y en ese punto me interesa a mí, ¿por qué dice usted que encontró más de 100... Oh, hermanos, mire, pasó lo que me pasó en la tacita de café con el pastor, quedó congelado y se vino ese zumbidito que interrumpe la emisión. Esperemos que el pastor pueda volver a la emisión. Se ve mal, ahora sí. Pero saludamos a Antonio Sarabia, yo no sé si todavía pero el pastor de Argentina, ahí viene, no, ya ven, lo sacó el sistema. Saludamos, entre tanto, vamos a darle oportunidad que vuelva, tiene 9 valiosos minutos el pastor para seguir comentando. Saludamos, entre tanto, a Antonio Sarabia, a Lorena Guzmán, a Rudy Martínez, a Antonio Muniz, saludos, amén, hermano. Siervo de Dios está viendo el video. Juan Andrés Silvestre dice, excelente explicación, pastores, gracias por su tiempo para compartirnos la palabra de Dios. Saludos de la familia Silvestre Vega, amén. Hermano Juan Silvestre, qué bueno que estás. Ah, mire mi compañero Osvaldo Arias Castillo. Pastor, aquí estamos batallando con el internet de Argentina. Pastor Osvaldo, si usted está en la sala de sello, ¿por qué no saluda a la audiencia, Pastor Osvaldo, si está en la sala de sello? Entre tanto que llega Rabí Pastor, tenemos 9 minutos, Arturo Jasso, Eugenio Jaime, saludos del Perú, José Santos Espinosa Maraví. Sí, estar en Cristo es vital, mire, ahí está el tema. Raquel Ramírez, Verónica Catarino, el pastor Don Zamora, el pastor Dona. Pastor, nos vemos el sábado a las 10 en la Junta de Pastores allá en Tecate, donde vivía Van, en las trailitas, ahí nos vemos. A ver, el pastor Esteban Ceseña, de nuevo con nosotros, qué bueno. José Santos, aquí está el pastor ya, aquí está el pastor Sergio Espera. Vamos a ver cómo lo invitamos. Entre tanto, a ver si saluda al pastor Osvaldo. A ver si puede saludar, pastor Osvaldo, lo escuchamos. Yo por lo pronto busco al pastor Sergio Espera. Muy buenas noches, saludo cordialísimo desde Cali, Colombia. Entró y se salió, pastor. Adelante, lo escuchamos. Vamos a ver, el pastor Sergio. Aquí retomando porque tenía repetición. Pastor,
el pastor Farid. Y bueno, gran honor poder saludarlo aquí desde este pedazo de tierra en Colombia. Para usted también, pastor Gamaliel, adelante sin temor, con valor, que Dios es amor. Gracias, pastor Osvaldo. Fíjese, tratándose de Colombia y de Argentina, lugares tan lejanos, se batalla con el internet. Aquí ya estamos agregando al pastor. Ah, pero me dice, pastor, no se puede invitar a Sergio Espera a la emisión. ¿Cómo que no? Sí se puede. Otra vez, no se puede. Bueno, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo no se va a poder? A ver. Caray. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? A ver. Dice que no puedo invitarlo, pastor, pero vamos a hacerle el intento. Bueno, han de perdonar a nuestros hermanos que nos siguen, pero son causas de fuerza mayor. Agregar, no se puede invitar. Pastor Sergio, un último intento. Tenemos 5 minutos para que logre despedirse de nuestra audiencia. Salga de la emisión usted y vuelva a entrar. Apague su Facebook, vuélvalo a prender. No sé, es lo que se me ocurre hacer porque no lo puedo, dice que no lo puedo agregar. Lo estoy viendo, pero no me lo permite. Y acá en la lista, usted no aparece. Aparece en la lista que puedo agregar a Antonio Muniz, a Lorena Guzmán García, nada más, pero a los demás no. Qué curioso, el sistemita. Ah, aquí está. Le acabo de enviarle la invitación. Vamos a ver. No, me dice otra vez que no. Hermanos. Bueno, así es el internet. Dijo un niño, ¿qué querías por 400 pesos a la semana, no? Bueno, pero que quede claro que es el internet argentino, no es el internet mexicano. No, quizás sean las condiciones climatológicas, pero no está disponible el pastor Sergio. Le envío un saludo, pero no lo puedo agregar. De todos modos, ya se nos fue el tiempo, hermanos. Pastor Sergio, bueno, vamos a decir que el platillo quedó en la parte más excitante y nuestros hermanos quedaron aquí, vamos a decir, vamos a dejarlos picados, así se dice en México. Hermanos, déjenme buscar el choclo, que es una canción argentina folclórica para despedir el programa. Ahí está. Fue un honor compartir pantalla con el pastor Sergio Espera. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, tiempo de California, para seguir estudiando el misterio de Cristo.